Convertido ya en un clásico de la retaguardia y de periodista digital. Don Diego Camacho, muy buenas tardes, ¿cómo estás, amigo? Hola, buenas tardes, Eurico. Pues estoy bien personalmente, gracias a Dios. Bueno, pues aquí seguimos. Desde la última vez que hablamos, Diego, han pasado muchas cosas, aunque tengamos la sensación de que todo sigue igual. Quedan cada vez menos meses, 14 meses en el peor de los casos, para que el figura recoja las fotos del despacho y abandone el Palacio de la Moncloa. Y por atender a la actualidad más rabiosa, lo último a lo que hemos asistido esta semana ha sido un cara a cara con el líder de la oposición, con Alberto Núñez Feijóo, quien probablemente sea el próximo presidente del gobierno, que a mí, y lo comenté ya en mi editorial, mi campanazo de ayer miércoles, me pareció cuando menos un poco descafeinado con respecto al que asistimos los primeros días de septiembre. Daba la sensación de que habían pactado una suerte de escenificación, pero con un guante bastante blanco, porque las negociaciones sobre el Consejo General del Poder Judicial pues planeaban durante toda la sesión parlamentaria y dicen que están a punto ya de cerrarlas, es decir, de pastelear una vez más los dos grandes actores del sistema el asalto al Poder Judicial, Diego. Bueno, yo creo que es un gran teatro que se están montando los dos partidos. No hay que olvidar que el primer deseo de Feijóo cuando le invisten candidato por el PP hace unos meses era pactar con el PSOE. Bueno, pues yo creo lo que está haciendo. Entonces a mí, mira, me sorprendió que siendo el segundo eh, enfrentamiento, el segundo cara a cara que tenía en el Senado, ya que Feijóo, como todos sabemos, no está en el Congreso. Si te diste cuenta, no hubo ni una sola palabra sobre política exterior. Es decir, estamos metidos en una guerra porque España está ayudando a una parte en Ucrania. Tenemos un cambio referente al Sáhara inexplicado. Tenemos un chantaje previsible sobre el presidente del gobierno y una amenaza recurrente de Marruecos y ni media palabra del presidente del gobierno ni del líder de la oposición. Lo del presidente del gobierno no me extraña porque cuanto menos se hable de su vergonzosa postura ante Marruecos, pues mejor, pero yo no entiendo el enriscamiento del señor Feijóo en cifras económicas que todo el mundo conoce y metiéndose por un camino que al final, por lo menos la primera impresión era que tenía menos soltura dialéctica que su oponente, aunque bien es cierto que su oponente lo único que estaba dando eran cifras falsas. No sé cómo lo ves tú. Pues yo lo que veo es que todo lo que estamos diciendo y en lo que estamos de acuerdo, luego no tiene un reflejo en las encuestas, Diego, porque da la sensación de que el respetable, no sé si por idiocia, porque ya hemos llegado a un punto en el que, por lo menos a la gran mayoría de los españoles, casi todo les da igual, o porque realmente hay tal desesperación por la pésima gestión, parte del sectarismo, pero ya por la pésima pura gestión del gobierno socialcomunista, que están deseando un cambio, y como Feijóo tiene esa etiqueta de buen gestor, después de 4 mayorías absolutas consecutivas en Galicia, digo que nada de esto que estamos empezando a comentar se refleja, salvo en la encuesta del CIS, en la realidad demoscópica, ¿no? Todos los sondeos le dan a Feijóo entre 130, 140. Vox no sufriría un grave quebranto, que ninguna encuesta, bueno, hubo una concretamente solo, que de 52 le daba 54, pero bueno, todas le manejan en el entorno de unos 45 aproximadamente. La más pesimista que leí eran 38 y para Feijóo la más pesimista eran 129 y la más optimista una que leí hace ya unos cuantos días en el diario ABC que le hacía superar ligeramente incluso los 150 escaños. No sé, el pueblo español quiere entonces volver al bipartidismo y quiere que el sagasta-canovismo y esta tramoya, como estamos comentando, continúe. Bueno, yo no sé lo que piensa el pueblo español porque me pasa como a ti, pues no he hablado con No, todos, no hemos pero cenado con los 47 millones, claro.
claro, pero yo lo que no estoy nada tranquilo es ante las próximas elecciones, no porque no vaya a ganar uno u otro, sino porque yo no veo que estemos en el camino de la limpieza electoral. Entonces, a mí me alarma mucho los pasos que está dando Pedro Sánchez desde el gobierno con el Poder Judicial. Se está tratando de asegurar el control tanto del Consejo General del Poder Judicial como del Tribunal Constitucional, pero es que en el mes de agosto Eurico presentaron un borrador de la Ley de Secretos que es sencillamente la articulación necesaria de la Ley de Memoria mal llamada democrática para convertir el espacio informativo español en un patio de monipodio en manos del gobierno que con esta ley puede evidentemente censurar y tapar todas las corruptelas que estamos viviendo. Es decir, si a eso le añades el control sobre Indra, que es la que hace el conteo electoral y después su participación en, en el principal eh, en la oficina oficial, esto el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas y tal, pues entonces estamos viendo que el gobierno no da una puntada sin hilo. Y yo de Pedro Sánchez no me espero un juego limpio, y lamento decir esto porque nos afecta a todos, pero no le veo yo a él un talante democrático. Lo que le veo es un deseo, eh, como todo bolchevique o comunista que se precie, de conseguir el poder y después de ahí no soltarlo. Eso es mi impresión. ¿Habrá un pucherazo? Debemos temer un pucherazo. Yo desde luego sí lo temo. El que lo haya ya no lo sé, evidentemente, pero yo creo que ahí la oposición tiene un juego que yo creo que no está desarrollando, es decir, está dando todo como una situación de normalidad, y no comprendo cómo en España un líder de la oposición o un líder del tercer partido del arco parlamentario pueden ver que esta situación es normal. Yo no la veo normal. Debemos temer que España, a pesar de ser un país del G20, la cuarta economía de la Unión Europea, es un país con una calidad democrática similar a Botsuana y en la que no se pueden garantizar unas elecciones limpias. Pues no hay elementos objetivos, bajo mi punto de vista, a organizar unas elecciones limpias por todo lo que te he dicho, es decir, el, la, los movimientos del gobierno para el control del Consejo General del Poder Judicial, el control de los jueces, está a la vista de todo el mundo. Si a eso le sumas la ley, el borrador este de la ley, que ojalá sea modificado, pero no veo yo tampoco que en este cara a cara en el Senado Feijóo se le ocurriera alertar del peligro que tiene esta ley de secretos oficiales, que es una asignatura pendiente desde la época de Franco, y en fin, no hay nada que a mí me dé la idea de que el señor Sánchez es un presidente del gobierno que realmente cree en la democracia. No me parece un presidente del gobierno que sea creíble, y no me parece un presidente del gobierno que haga honor a la palabra dada. Entonces, con todos esos argumentos, pues cómo voy a esperar que de pronto suceda un milagro y que pase todo lo contrario de lo que está pasando. ¿Cómo valoras la acción política reciente, la de los últimos meses, del partido político Vox? ¿Tú crees que están siendo suficientemente contundentes, duros en su discurso, ya que el Partido Popular parece que maneja unas formas muy suaves, confiando en que el viento de cola demoscópico les lleve a la Moncloa?
¿Tú crees, digo, que Vox se ha suavizado o que sigue manteniéndose en una posición crítica o de crítica irreductible del actual statu quo? Bueno, yo creo en términos diplomáticos que el partido Vox se ha adormecido. Entonces, realmente hay que tener en cuenta que los mayores problemas de Vox en los últimos meses, pues primero fue el tema de Macarena Olona. Hace pocos días tú lo trataste en uno de tus programas también, el señor Morado en La Coruña, que renunciaba a la militancia en Vox. Entonces, bueno, pues se le están abriendo al partido unas vías por abajo realmente impensable hace medio año. Entonces, bueno, todo eso es un capital negativo porque lo que hace es ubicar a Vox en la desconfianza, es decir, lo pone en el plano que muchos españoles sienten hacia el PSOE o sienten hacia el PP porque lo ven como poco fiable. Entonces, cuando tienes una alternativa de crecimiento y tienes un mensaje como el que tiene Vox, el que después veas que su cúpula dirigente no actúa de forma, como diría yo, coordinada, porque es que a veces en España en estos los partidos se confunde coordinar las ideas con la obediencia ciega y no es eso. Uno de los problemas, bajo mi punto de vista, que tienen los partidos españoles y por eso han llegado a hacer prevalecer los intereses partidarios sobre el interés nacional es precisamente no dejar unos cauces de corrientes de pensamiento interno y el pensamiento interno que, digamos, matiza lo que puede decir la cúpula o el líder, pues se considera como una traición. Es decir, es el tratamiento que tiene un partido bolchevique o que tiene un partido terrorista. Es decir, el hacer que el mensaje sea único. Y eso en un país como España y sobre todo en la situación en la que estamos viviendo, pues es, yo diría que nefasto para los intereses del partido. Vox se ha convertido, si extraigo una conclusión correcta de tus palabras, en un partido, por tanto, sistémico, en el tercer gran actor del sistema. A Podemos lo despreciamos directamente como outsider y como todo lo que sabemos. Bueno, lamentablemente parece que se encamina por esa vía o está en esa vía. Como te decía antes, en los temas que Feijóo en sus caras a caras deja sin tratar y que son importantes para el interés nacional, Vox tiene un campo que antes utilizaba y ahora no utiliza. Entonces parece como que se deja llevar por la corriente está el bipartidismo que yo no entiendo y por tanto no puedo dar una opinión, no entiendo con qué objeto. ¿Tú crees que Macarena Olona debería dar un paso al frente más de lo que está haciendo y fundar un nuevo partido político? O te lo digo de otra manera, ¿hay espacio para una nueva fuerza política que cubra el hueco que, por lo que estamos diciendo tácitamente, ¿no?, y explícitamente también, está dejando Vox? Vamos a ver. En este momento la aparición de un nuevo partido en la derecha ideológica viene a reforzar al PSOE bajo mi punto de vista y viene a reforzar a la izquierda. Ahora bien, España sí necesita creo yo, un partido conservador que realmente defienda lo que te estaba diciendo que no está defendiendo el PP y que no está defendiendo Vox. Entonces, quizá sí sería
esa opción, pero en este momento considero que sería perjudicial. Lo que pasa es que el tratamiento de los momentos y de la oportunidad es una responsabilidad del que asume la decisión, y entonces, bueno, aquí lo que yo estoy haciendo sencillamente es especular sin conocimiento tampoco de cuáles son las posibilidades reales de Macarena Olona para dar un paso al frente, porque bueno, pues sencillamente utilizar a la gente que la acompañó durante alguna etapa en el Camino de Santiago, pues no es, digamos, un soporte muy sólido. Las municipales, bueno, esto es más información que opinión, las municipales van a suponer un punto de inflexión para todas las fuerzas políticas, para el Partido Socialista y Podemos, para los socialcomunistas, por supuesto, porque ahí se iniciará su declive de verdad. Los que ya tenemos muchos años, y tú alguno más que yo, Diego, recordamos, yo porque lo he estudiado, porque tenía una edad corta, tú porque estabas en pleno apogeo en aquella época, aquellas municipales del 79, si no recuerdo mal, ¿no? Que fueron, digamos, la primera piedra de toque para la llegada de los socialistas al poder en las generales de octubre del 82. Digo, estas municipales van a suponer, bueno, pues probablemente ya el punto de inflexión del declive irreversible para los socialcomunistas. Van a reforzar notablemente, más aún si cabe, el poder municipal y autonómico del Partido Popular, y podrían, voy a ser suave para que no se me enfade nadie, pero podrían también marcar un tope, por todo lo que estamos comentando en estos minutos, para el partido político Vox. Y ahí es donde tengo yo la sensación de que Macarena Olona, como diría Rajoy, la persona de la que ustedes están hablando, podría plantearse seriamente bueno, pues esa tercera fuerza política, ¿no? En función de lo que ella ya ha comentado hasta la saciedad en público, en las distintas conferencias que ha ido ofreciendo. Yo no voy a montar otra fuerza política a menos que perciba que Vox ha dejado de ser una alternativa. Es decir, en todo caso sería una operación de sustitución. Sí, de todas formas, el símil con las elecciones del 79, yo creo, Eurico, que se te queda incompleto, porque en el año 79, aparte de lo que pasó en esas elecciones municipales, había una situación de acoso y derribo del partido en el gobierno, que era Correcto. UCD, y después lo que iba a desencadenar también la victoria aplastante de Felipe González iba a ser que, oye, se estaba saliendo el 23F. Y bueno, pues realmente esos dos factores se convirtieron en determinantes para muchos españoles, entre los que yo me cuento, en el que se vio una alternativa de izquierda como posible, toda vez que previamente, como tú sabes, Felipe González había renunciado al marxismo y abandonado la Secretaría General, y que después reconquistó en otro congreso. Y entonces, bueno, había una situación en España, digamos, parecida, pero no trasladable. Hablando un poco del panorama internacional, bueno, esto me viene a la cabeza porque al final, pues por asociación de datos, pensaba en Macarena Olona, pensaba en las comparaciones que algunos han establecido, que creo que a ella no le desagradan, vamos, creo, no me consta que a ella no le desagradan, con Giorgia Meloni, la presidenta ya in pectore, la primera ministra in pectore, digo, del gobierno italiano. Estos días no sé si nos estamos divirtiendo. Claro, si alguien piensa que en España la política es de ópera bufa, bueno, que le echen un vistazo al Parlamento británico y a la situación de los conservadores, o le echen un vistazo a las últimas declaraciones de otra figura que se resiste a desaparecer, tío, de la escena, que es Silvio Berlusconi, diciendo que se mete en la cama con Putin y no sé cuántas cosas más. Esto es por ir desdramatizando, Diego, e ir ya invocando la recta final de esta conversación.
tal parece que al final todo esto es una farsa, una opereta, una ópera bufa, mientras los pueblos, por cierto, siguen sufriendo una depauperación cada vez mayor de su nivel de vida y también pues una absoluta destrucción de la identidad y de los valores culturales, en este caso de Europa, que es lo que nos concierne. Sí, efectivamente. De todas formas, Italia tiene una ventaja y es que Tiene lleva varias. 400 años, digamos, acostumbrados a separar la política o dejarla en un rincón de la vida social y, sin embargo, seguir con su vida. Es decir, cuántas veces hemos visto en tiempos recientes haber crisis de gobierno en Italia y durar un gobierno 28 días o 15 días o 2 meses. Entonces, esto en España y en otros países no pasa. Entonces, los italianos tienen la ventaja en estos tiempos de que tienen un entrenamiento bueno, buenísimo diría yo, para sortear la crisis, es decir, para flotar como un corcho sin hundirse. Efectivamente. ¿Cómo me valoras, aunque sea mínimamente? No me gustaría dejar de, ya sé que hay gente que le puede sonar esto a chino, pero me fascina lo que está ocurriendo en estos últimos días en la política británica. El Partido Conservador británico, los Tories, están en práctica descomposición. Bueno, y además, allí tienen más sentido el humor que nosotros, con todo lo que aquí la gente se crea, ¿no? Esto del Daily Mail me parece que es lo de la lechuga, que se pudre a menor velocidad de lo que se ha pudrido la señora, de lo que se ha pudrido la señora Liz Truss, me parece fascinante. Y la sesión a la que hemos asistido en las últimas horas del Parlamento británico, joder, si aquí a alguien le parecen convulsas las sesiones de control al gobierno, que se dé una vuelta por la cámara británica, que se va a enterar de lo que es la marcha. Eso es cierto, pero Gran Bretaña tiene también una ventaja sobre nosotros y es que tiene una división de poderes. No está la señora primera ministro no está metida en tratar de controlar el poder judicial y después Gran Bretaña tiene una cosa que ya quisiéramos nosotros tener, que es la solidez del gobierno civil, es decir, la solidez que tiene la administración británica en el sentido de que un gobierno pierde pie y es sustituido por otro partido, pero el servicio civil sigue incólume. En España hemos asistido en muy poco tiempo a triplicar el número de funcionarios para meter amiguetes y tal. Hay una tendencia a acabar con las oposiciones de los funcionarios y entonces meter a los amiguetes. Y claro, en ese plano, pues aunque tenga una sacudida en los comunes la primera ministra e incluso la puedan hacer sus colegas en dimitir poco después de que haya tenido que irse Boris Johnson, pues la solidez del sistema británico es muy superior al que tenemos en España. Diego Camacho, que te agradezco mucho, como siempre, la amabilidad que tienes de dedicarnos unos minutos en La Retaguardia, en Periodista Digital. Sabes que tus opiniones siempre son no ya muy valoradas, del máximo interés. Cuídate mucho y suerte, por cierto, con vuestros nuevos proyectos profesionales. A ti y a Javier García Isaac. Te envío